Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando esta serie española estrenada recientemente en Amazon Prime, que en realidad es un reboot de una serie con el mismo nombre que ya tenía 7 temporadas anteriormente, pero aquí la historia se va a contar desde un inicio y con un nuevo comienzo, por así decirlo. Y estoy hablando básicamente de la serie El Internado, Las Cumbres. Antes de continuar, como siempre, recordad que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció este reboot o un nuevo inicio, por así decirlo, de la serie de El Internado. Ahora sí, comencemos con la review de qué tal me pareció esta serie de Amazon Prime. Básicamente lo que vamos a ver aquí en esta serie es un internado en medio de la nada, y con esto me refiero a que está en medio de un bosque bastante aislado y que es un internado bastante estricto. ¿En qué sentido? En que básicamente se trata a los alumnos como si fuese un regimiento o de manera, como he señalado, muy estricto. Y lo que vamos a ver es que vamos a tener a los protagonistas, que en este caso es Amaya, interpretado por Asia Ortega, y a Inés, interpretado por Claudia Reira, que es, si les es conocida esta actriz, es muy probablemente porque vieron Vis a Vis y era la pareja de Goya en dicha serie. Y si no has visto Vis a Vis, te dejo acá arriba la review de la última temporada de El Oasis. Un poco de auto-spam en sí. Y en realidad en esta serie vamos a ver varios actores conocidos. También vamos a tener a el personaje de Ramiro Blas, que va a ser Darío, padre de Inés, que es el mismo actor que también estaba en Vis a Vis como Sandoval. O sea, un poco, al menos ya tenemos un buen villano, al menos en esta serie. Y así una serie de otros personajes que van a intentar, o más que intentar, van a repetir actor de otras series que ya han pasado por acá, por el canal. Pero bien, ¿de qué va esta serie? Como he señalado, tenemos este internado con una serie de alumnos y empiezan a ocurrir una serie de hechos bastante extraños. En particular, y el que detona básicamente la trama de esta serie, es que aparece una niña ahorcada y sin ojos enfrente del portón de entrada de este establecimiento. Así que ahí empieza un poco a el resto de los protagonistas, que en este caso van a ser los alumnos, a investigar qué pasó con esta chica, por qué estaba allí, quién la asesinó. Y es un poco una serie muy del tipo personajes adolescentes intentando descubrir un crimen o resolver el crimen, puesto que la policía en principio no se va a involucrar mucho, y por lo demás los adultos de esta serie van a tapar como sea todo este caso y también otros que ocurren, para al final de cuentas no generar una mala imagen de cara a esta institución. Así que básicamente eso es lo que ocurre en esta serie. Ahora bien, puntos positivos de la misma: que el misterio que envuelve a esta institución o a este instituto está bastante bien desarrollado. Vamos a tener claro que aparece esta chica muerta, hay un par de alumnos que desaparecen, pero que al final de cuentas tanto Amaya como Paul, que es el otro protagonista interpretado por Albert Salazar, van a al final de cuentas ir desentramando todo un misterio que evoca a varios siglos, incluso hacia atrás. Así que por ese lado de la construcción del misterio está bastante bien abordado en esta serie. Otro punto positivo es que hay personajes que son bastante enigmáticos y que yo al menos siento mucha curiosidad por saber mucho más allá, o por conocerlos más de cara ya a una segunda temporada, porque aquí en esta primera temporada simplemente te van a plantear los misterios, no te los van a resolver. Que es básicamente el personaje de Inés, que es, a mi parecer, uno de los personajes más extraños que tenemos en esta serie, puesto que es la chica un poco antisocial, ni tan poco antisocial, en realidad ella no se relaciona con casi nadie. Básicamente porque es hija de Darío, que es el director de este instituto. Así que al final de cuentas como que el resto de los alumnos la mira mal solamente por ser la hija del director. Y por otro lado porque es una chica que tiene amnesia y tiene visiones o
escucha cosas extrañas, así que es como el personaje que más misterio envuelve y que en algún punto también se va a terminar relacionando con Amaya, que es la otra protagonista, que al final de cuentas también le van a empezar a pasar cosas un tanto extrañas, así que todo ese misterio en cuanto a los personajes está bastante bien abordado en esta primera etapa o primera temporada de más bien construcción de universo y construcción de personajes. Otro punto positivo es sin duda Darío, que está, como ya he señalado, interpretado por Ramiro Blas. Donde aparece este actor, básicamente sabes que vas a tener un buen villano. Y acá en esta serie no defrauda para nada. Si bien aparece a momentos como cuentagotas en esta primera temporada, sabemos que es un personaje muy importante dentro de la trama y que por lo demás es el villano o va a terminar siendo uno de los antagonistas muy probablemente de toda esta historia. Así que es un buen personaje que te lo presentan de manera bastante resumida y bastante casual en esta primera temporada, pero que ya da luces de que se va a transformar en un gran personaje posterior a una segunda temporada o con las que vengan. Al final de cuentas, sí, ya tenemos el precedente de que la primera versión de esta historia tiene 7 temporadas. Esperemos que Amazon haga un buen trabajo y tengamos el desarrollo de esta historia en varias temporadas. Ahora bien, puntos que quizás no me gustaron tanto de esta primera entrega. Creo que, y es uno de los puntos a señalar, que creo que toda esta investigación que realiza Amaya y Paul quizás tiene o dura más de lo que a mí me hubiese gustado. Porque claro, esta temporada son 8 capítulos y prácticamente se pasan entre 5 y 6 capítulos investigando qué ocurre, resolviendo o averiguando toda esta mitología, todo lo que envuelve al final de cuentas este instituto, sobre todo esto de la logia del cuervo, cómo la otra parte más bien eclesiástica se ha enfrentado al parecer con esta logia, con esta secta por generaciones. Así que claro, está todo este misterio que se va desarrollando y que toma en torno a 5 o 6 capítulos, y es un poco algo que a mí no me terminaba de gustar porque sentía que la trama no avanzaba tanto. Claro, lo que me estaban presentando era súper interesante en cuanto a contexto, pero la historia en sí de qué pasó con esta niña, quién la asesinó, qué pasó con el otro compañero que está desaparecido, que también es un leitmotiv en toda esta primera temporada, siento que se deja muy de lado por simplemente investigar y darnos un buen contexto. Quizás está un tanto desequilibrado estos dos ámbitos de esta temporada en cuanto al argumento y la trama en sí y al contexto que nos van a plantear. Al final de cuentas este contexto sí sirve mucho de cara a una segunda temporada, pero para englobar solo una creo que es demasiado, que está un poco desequilibrado. Y por otro lado, que yo al menos cuando vi el tráiler y vi de qué iba a tratar esta serie, yo al menos me esperaba, y sin conocer que tenía una precuela y sin haberla visto tampoco, esta más que precuela, esta primera versión de esta historia, en realidad me esperaba de esta serie quizás que tuviesen más tintes sobrenaturales o que por otro lado quizás tuviesen más crímenes. En realidad se queda con bastante pocos crímenes y el tinte sobrenatural está muy sutil. En realidad hoy, visto lo visto o visto solamente esta primera temporada y sin conocer más allá de esta historia, en realidad no podría decir o decantarme de si es realmente una serie sobrenatural o es una serie realista con alucinaciones, con problemas mentales que simplemente hacen ver a los personajes estas suerte de fantasmas o cosas que en realidad no están allí. Hoy, visto lo visto, como he señalado, o solo habiendo visto esta primera temporada, no me podría decantar porque sea realmente una serie realista o sea una serie de fantasía o con tintes sobrenaturales. Creo que me queda ahí muy intermedio y sí, por un lado me funciona el hecho de que no me den todas las respuestas en esta primera temporada, claro, pero dado que, pues ya he señalado, está un tanto desequilibrado el hecho de que sea mucho de contexto e investigación y mucho menos esto de qué ocurre con el crimen o los tintes sobrenaturales que pueda tener la serie. Creo que la serie en sí hace algo, este desequilibrio es algo que no me termina de convencer en general de esta primera temporada. Ahora bien, para resumir y ya ir o dar paso hacia el término de esta review, ¿veré una segunda temporada? Totalmente. Es una serie que me gustó bastante,
pese a tener todo este desequilibrio, por así decirlo, que ya ha señalado los puntos que no me gustaron tanto, pero que de cara a una segunda temporada se vuelven muy útiles porque ya tienes un muy buen contexto señalado o narrado en lo que es la primera temporada, y se esperaría, o yo al menos esperaría, que una segunda temporada tuviese mucha más acción o mucho más desarrollo del conflicto en sí o del conflicto actual, más que todas estas referencias al pasado y a la historia o a la mitología que envuelve este internado. Así que creo que una segunda temporada puede ser mucho mejor que esta primera. Esperemos que sea renovada y que le vaya bien y que tengamos segunda temporada, porque si no, esta primera queda muy al debe al final de cuentas con una buena historia. Creo que necesita sí o sí una segunda temporada, al menos para hacer una mejor historia y que se cuente de mejor manera. Dicho esto, pasamos simplemente al gatómetro, que en esta ocasión para el internado Las Cumbres, esta serie de Amazon Prime de solo 8 capítulos en su primera temporada, le vamos a dar en el gatómetro sus 3 gatitos de 5, porque creo que es una muy buena primera temporada, pero que es necesario y es imperioso que tenga una segunda temporada. Es una buena historia, tenemos buenos personajes, tenemos un buen contexto y una historia que parece bastante interesante, pero que no termina de desarrollarse por sí misma, y que, como he señalado ya reiteradas veces, necesitamos una segunda entrega para que sea una mejor historia. Ahora sí, para finalizar, simplemente recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.